bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de charlas con autoras y autores, ¿sí? La última de este año 2023. En esta ocasión tenemos el gusto, ¿sí?, de presentar a Giovanna Rivero. ¿Sí? Bienvenida, Giovanna. Esta es una charla de la Universidad Provincial de Ezeiza, un espacio que nos da la Secretaría Académica. ¿Sí? La voy a presentar a Giovanna. ¿Sí? Giovanna Rivero es doctora en literatura hispanoamericana por la University of Florida, es autora de los libros de cuentos Para comerte mejor, 2015, Premio Dante Alighieri, 2018 y finalista del Premio Celsius 2021. Y Tierra Fresca de su tumba, ¿sí?, editado en el año 2020, ganó el Premio Banco Sol 2021 al mejor libro editado en Bolivia, traducido al italiano, portugués e inglés, y de la novela 98 segundos sin sombra, ¿sí?, publicada en 2014 en Estados Unidos en 2018. Sí, esta novela fue llevada al cine por el director boliviano Juan Pablo Richter, y también fue una adaptación finalista de los premios ¿Por qué España? En 2021. En 2024 participó del Iowa Writing Program y en 2007 recibió la beca Fulbright. En 2005 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo, fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina en 2011, recibió el Premio Internacional de Cuento Cosecha Enie en 2015, ha publicado artículos académicos especializados en ciencia ficción latinoamericana. Coordina talleres de escritura online, ¿sí?, junto a Magela Baudoin, dirige la editorial Mantis, que publica narrativa escrita por mujeres hispanoamericanas. Bueno, yo he leído algunas entrevistas, algunas biografías, y en todas te mencionan como una de las escritoras contemporáneas, no sé si más famosas, como que se viene imponiendo, ¿no? ¿Vos cómo te sentís? Bueno, primero, Ana, muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan lindo, que siempre es muy enriquecedor saber cómo perciben los textos que uno propone, las lectoras, los lectores. Entonces, gracias por esta oportunidad. Y bueno, ¿cómo me siento? Pues me siento que mi camino ha sido muy largo. He publicado y vengo escribiendo desde muy joven en mi vida. La literatura formó parte de mi vida desde muy, muy temprano, de tal modo que las cosas nunca se han dado por lo que podríamos llamar un golpe de suerte, ¿no? Cada libro antes de Tierra Fresca, que ha sido hasta ahora mi libro que más llegada ha tenido, antes de ese libro, cada libro ha tenido una lucha muy grande, muy minuciosa y larga, longitudinal, más que de así como un rayo que parte. Y en ese sentido, digamos, la palabra fama o qué sé yo, estar de moda, que sería como una forma casera de decirlo, siento que no me representa, ¿no? Siento que mi conquista de cada imaginación lectora ha sido muy sudada, y desde ese lugar o en ese lugar me gusta pararme como escritora. ¿Te acordás cómo fue tu primera publicación? Sí. Yo estaba estudiando en la Universidad Católica en La Paz, Bolivia. Yo soy de la zona oriental de Bolivia, soy amazónica, de zonas tropicales. Y entonces al irme digamos, a los Andes y tener esta especie de shock cultural, porque además venía yo de un pueblo muy chico en ese momento, ahora la modernidad ha atravesado todo, ¿no? Pero cuando llego a La Paz fue para mí como una enajenación, experimenté una suerte de fuerte enajenación y fue muy doloroso eso. Entonces encontré en la escritura como un ancla, y yo tendría 19 años cuando gané un concurso muy importante en Bolivia que ya no existe,
que era el que promovía el suplemento cultural de Presencia Literaria, un legendario periódico boliviano. Entonces, cuando gano este premio, se me acerca un editor independiente, un peruano, Enrique Tamay, que vivía en Bolivia, y me dice, publiquemos algo. Yo tenía otros textos, claro, entonces hicimos como una primera publicación, que era un libro pequeño, era también hecho con mucho esfuerzo de parte del editor, pero los recuerdo como el abrirse, el iniciar un sendero, ¿no? El abrir un portal que me indicaba, este es tu camino existencial, vamos a ir por este lado. Entonces los recuerdo muy, muy claramente. Eso fue el año 93, creo, a fines del siglo XX. Bueno, igual empezaste de joven, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué decís esto de que no es que no tuviste como un golpe de suerte, que cada uno de tus trabajos fue como, no sé si usaste la palabra muy sudado, muy trabajado? Sí, sí. Bueno, porque, por ejemplo, yo sabía en mi corazón y en mi sensibilidad de escritora que lo que yo escribía desde el comienzo de mis publicaciones estaba como ubicado en ese territorio siempre movedizo del fantástico y del gótico, solamente que en un campo cultural tan pequeño como Bolivia y aún más pequeño el de Santa Cruz, aún más humilde, sin una, podríamos decir, sin una contraparte académica, crítica, que de algún modo hiciera una lectura, te diera una retroalimentación, sino más bien había como un trabajar en el silencio. El que yo dijera, siendo además muy joven, lo que yo escribo, por ejemplo, es gótico, en ese momento iba a sonar como a un delirio, ¿no? Me iban a meter al manicomio, me imagino, porque además era un momento en que la literatura boliviana estaba atravesando como esta onda del minimalismo que se impuso como una respuesta al boom de García Márquez y compañía. Entonces había una tendencia a escribir desde un minimalismo, desde un realismo doméstico. Y de repente mi literatura se ubicaba más bien en un costado raro que era el fantástico, en un momento de transición hacia el siglo XXI, en que eso pues no estaba de moda, no era tendencia, no era leído, no se esperaba. De modo que ahora, cuando hay de parte de lecturas periodísticas de las reseñas culturales y también de parte de comunidades lectoras, esta pulsión por nombrar, hay un montón de escritoras escribiendo gótico, entonces digo, ¿cuánto me tardé? ¿Cuánto me tardé para que yo pudiera escuchar esas resonancias, ¿no? Fue, como digo, un camino largo, el peor que pudo haber tomado Caperucita Roja. ¿Y quiénes fueron tus autoras o tus autores que a vos te atraparon? Porque también vos estás diciendo que en la época en que todo el mundo escribía o leía en minimalismo, vos se te ocurrió algo más complejo, más oscuro, ¿no? ¿Tenés un autor o una autora que vos digas, gracias a esto, por este texto, como te nació ese amor? Sí, sí, sin duda. Por ejemplo, yo creo que la formación lectora, lo que va conformando una genealogía en nuestra imaginación, es lo que de algún modo le va a dar identidad, le va a dar un genoma a lo que escribimos, ¿no? Entonces, no puedo decir, este fue el autor, esta fue la autora que me llevó a otra dimensión, sino fue un proceso de formación lectora o de deformación lectora, si se quiere, porque siempre comento que yo crecí en un ambiente, vivía en la casa con mis padres, mis tíos, en la casa de mis abuelos paternos. Y la comunidad de adultos era muy lectora, pero era lectora de lo que había y no siempre lo que había era alta literatura, ¿no? Había historietas, magazines religiosos,
mezclados con algún libro bueno de alta literatura que se filtraba. Entonces, toda esa simetría, esa heterogeneidad, para mí era el nutriente natural. No, obviamente no tenía yo cómo discutir o criticar lo que estaba formando mi imaginación, solo era un hambre de lectura y de ficción tan grande que leía, me acuerdo, hasta las bulas de los medicamentos, ¿no? Cuando ya me había leído todo, ya me leía efectos secundarios, no entendía nada, pero era el lenguaje hablando, mostrándote ahí su oscuridad. Y en medio de ese recorrido, recuerdo que siempre también digo que por accidente, porque mi abuelo no era un lector que pudiera reconocer, esto viene, qué sé yo, de la tradición literaria mexicana y conversa con... No, mi abuelo leía novelas de pistoleros. Eso era lo que le gustaba. Marcial Lafuente Estefanía y todos los westerns que aparecían, ¿no? Y un día, entre las cosas que él trajo, los libros que trajo para leer, porque íbamos a un canje de revistas y traíamos así, cargados, ¿no? Y mi abuelo llega con un libro que era El llano en llamas. No, era Pedro Páramo. Pedro Páramo. Entonces siempre digo, cuando yo leí el libro, porque como digo, ya leía lo que se me atravesaba, yo supe con el cuerpo, que es la forma más apasionada de leer, supe con el cuerpo que eso era otra cosa, que de todo lo que yo había leído hasta ese momento, ese mundo en Pedro Páramo me había metido a un lugar de la imaginación, del lenguaje, que era otra cosa. Obviamente pasaron años para entender que eso era literatura, ¿no? Y sin embargo, para mí esto que es más que una anécdota, que es el accidente del descubrimiento, porque yo creo que mi propio abuelo al leer Pedro Páramo también supo que estaba ingresando en otro nivel. En ese sentido, ese accidente a mí me mete en el fantástico y que deja ahí su huella, su impronta, su huella digital para siempre, ¿no? Entonces puedo decir que ese es un libro hito dentro de mi imaginación. O sea, además, una lectura que, bueno, todos, yo creo que yo me lo leí en la universidad y después me lo volví a comprar hace un par de años. Sí, toda esa literatura es maravillosa. Sí, sí, sí. Ahí ya los en el chat, así que quiere leerlo, lo puedo buscar. Sí, vos sabés que hay una escritora argentina que ella arrancó a escribir más tarde, a los 30 y pico, pero ella leía todo, y también lo que vos comentabas, leía los prospectos médicos, que tampoco entendía, pero igual leía todo lo que caía en sus manos, ¿no? Y qué interesante, me gusta esto que, no sé si vos escribiste teoría, esto que decís, el genoma del escritor, de lo que forma el escritor, había dicho, ¿no? Son las lecturas, no sé, vos mencionaste la imagen de tu abuelo, que iban a comprar todos los libros, ahí tenés una influencia familiar, digamos. Sí, sin duda, ¿no? Y claro, y también está después la mitología de la escritura o de la lectura, en el sentido de que cuando alguien te dice, esto no vas a leer, este libro no es para niñas, es prohibido, ¿no? En ese momento también hay como un torrente sanguíneo que se instala y que exige esa lectura. Y me pasaba porque mi abuelo, además de los western, leía Playboy. Entonces, como yo era una niña muy demasiado curiosa, ahora me reviso y digo, debía haber sido un poco insoportable. Entonces, yo hurgaba en el escritorio de mi abuelo y encontraba todo tipo de artilugios eróticos y su revista, que venía además la colección más fina de Playboy, que era la edición brasileña. Entonces le llegaban de Brasil estas revistas en portugués y yo leía en portugués. No, entonces digo, ¿cómo ahora me admiro? Porque luego tuve que estudiar portugués en el doctorado como requisito de tercera lengua, pero ya era dificilísimo para mí ese portugués. Y yo digo, ¿cómo de niña
la imaginación y el hambre puede tanto que me leía todos los reportajes de Playboy en portugués. Es genial, ¿no? Bueno, sí, estrategias de interpretación tenías. Sí, Y bueno, sí, y la sí. curiosidad, ¿no? No te daba pudor, digamos, las imágenes y vos ibas al texto, no te importaba Sí, nada. sí, sí, claro, el hecho de que me hubiera dicho, esas revistas no son para niñas, era, no, Claro, esto no puede ser, esto no es posible, las tengo que leer. claro. Bueno, ¿y el gótico cómo surge el deseo por escribir? Digamos, con ese estilo tuyo propio que te surge en ese momento, ¿no? En un momento en el que se escribía de otra manera. Bueno, sí, es de algún modo la continuidad de lo que ha sido lo que yo leía. Fue como querer conversar con eso que había poblado mi imaginación de chica, mis sueños. Una revista que es la que aparece en 98 Segundos sin Sombra, era la revista Duda, Lo Increíble es la Verdad, que era toda esta colección muy kitsch de abducciones de ovnis, reencarnaciones, ¿no? Y para mí esa posible realidad, que tenía un lenguaje a veces pseudocientífico, el hecho de que hubiera otro registro también ahí, que no solo era una poesía, digamos, lírica, sino que de pronto la revista argumentaba cosas que había dicho Einstein o cosas así. Esa mezcla, ¿no? Me hacía sentir que en la vida había conocimientos distintos que podían encontrarse y trenzarse. Y además, ya de un modo natural, supongo que parte de mi sensibilidad, es que a mí siempre me ha conmovido el cielo. ¿No? La imagen de lo cósmico me ha generado como un gran amor, un gran misterio, a veces miedo también, fascinación. Entonces, encontrar en estas revistas una lectura del cosmos, así fuera una lectura barata o escandalosa, era para mí una enseñanza de que el cielo era legible, era posible traducirlo y llevarlo a la escritura, ¿no? De que esa estrella extraña podía ser atrapada en la lengua literaria. Entonces yo creo que empecé a escribir en esa tensión, jalada por ese amor natural mío hacia el cielo y por todos los textos que leí que me decían, es posible narrar lo que nos estremece y que es misterioso. Creo que es el misterio la clave de mi escritura. Lo que me lleva siempre a escribir es que hay un misterio que yo misma no sé, y es la escritura como el hilo de Ariadna, ¿no? Bueno, nos quedamos pensando, reflexionando en este misterio, ¿no? Y en la ciencia ficción, ¿tenés algún autor o alguna autora que quieras recomendar o que te haya impactado? Sí, sí, bueno, últimamente desde hace unos años, desde que apareció en Netflix la serie del cuento de la criada, pues me entregué mucho a Margaret Atwood y creo que es increíble su imaginación. Úrsula Le Guin, por supuesto, pero también está Isaac Asimov, que en esta capacidad sobre todo en los cuentos de texto breve, en esa capacidad de narrar en textos no muy largos toda una complejidad de lo que es posible en la raza humana, volverse no humana, volverse poshumana, transhumana. No, creo que Asimov se adelanta muchísimo a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, es un autor clásico que me gusta mucho recomendar o visitar de vez en cuando. Bueno, muchas gracias por las recomendaciones. Bien, habías mencionado tu obra 98 Segundos sin Sombra. ¿Cómo, ¿Cómo te inspiraste en el personaje principal? ¿Cómo hiciste la construcción
o cómo te la imaginaste, o si tenés algún referente en la forma en la que ella expresa todo lo que va pensando, lo que va viviendo. Sí, bueno, me costó mucho llegar como a la estructura psíquica de la protagonista de Genoveva. Me costó varios intentos porque lo que primero aparece en mí, más que el personaje, a veces, la mayor parte de las veces lo que tengo muy claro es el personaje. En este caso, lo que yo tuve en el corazón durante años no fue un tema que me aparece ahora y lo abordo en 2 años o en 1, sino realmente durante, qué sé yo, 3 décadas estuvo dentro de mi mente y mi corazón el deseo de narrar un momento de la historia boliviana vivido, experimentado desde el ser adolescente en un pueblo, en una provincia, que casi no tiene los recursos sociopolíticos, podríamos decir, para hacer una contención a la oleada que llega del modelo neoliberal y su correlato, que era el narcotráfico en ese momento, ¿no? Sino que esta parte rara, oscura, extraña de la modernidad llega y arrasa con generaciones, hace un cambio violento en el pueblo. Entonces, eso yo lo había experimentado, lo había visto, sentido, con mucha extrañeza y con algo que no podía decir, me duele esto, porque ¿quién a los 13, 14 años va a decir me duele lo social, me duele el pueblo, ¿no? Solo sentía que se estaban desmoronando las cosas. Entonces, cuando pasa el tiempo y leo alguna literatura que aborda el tema del narcotráfico en Bolivia, como por ejemplo hay una novela muy buena que ganó el Premio Casa de las Américas, más o menos el año 85, que fue Jonás y la ballena rosada de Wolfango Montes. Realmente no recuerdo el año en que ganó, pero estoy ahí ubicando como de memoria. Pero es de Wolfango Montes, escritor cruceño, escritor boliviano. Y es una novela que me gustó mucho y que yo volví a ella cuando supe que deseaba escribir lo que deseaba escribir. Sin embargo, también la novela me sirvió no solo para admirar el acercamiento que hace al tema, sino para decir, no quiero acercarme desde ahí. ¿Y por qué no quiero acercarme desde ahí? Porque casi siempre quienes son testigos históricos o de la historia, sujetos históricos, son sujetos adultos, casi siempre varones, ¿no? Que en plena adultez ya vividos tienen como todos los recursos emocionales, cognitivos, políticos para decir, para evaluar su propia historia. Y claro, es hermoso poder leer el texto en retrospectiva, pero yo no quería la retrospectiva. Mi apuesta estética y política de la novela iba por el presente, ¿no? Cómo recuperar el presente como lo siente una jovencita. Y entonces es ahí que supe, después de hacer todos estos análisis, que lo que tenía que crear era un personaje, una chica, que yo no le impusiera un conocimiento que no era posible tener, que no le impusiera una capacidad de resistencia o de lucha que no podía tener, que así, con su ser salvaje, su inocencia, su falta de experiencia, ella hiciera lo que pudiera, lo que le correspondía hacer, ¿no? Que era discutirlo todos los discursos que se le atravesaban. Si se le atravesaba el discurso religioso de la escuela, pues confrontarlo. Si se le atravesaba el discurso marxista del padre, confrontarlo, y así, ¿no? Que fuera como una pequeña Mafalda Contreras, pero con melancolía, ¿no? Yo necesitaba que fuera un sujeto melancólico de alguna manera, porque no quería solamente una adolescente berrinchuda, sino una adolescente que de algún modo intuye el determinismo que también a ella la puede rodear y la puede
la amenaza, ¿no? La amenaza con absorberla como un agujero negro. Sí, se nota que es bastante compleja la construcción del personaje. Y estas decisiones que vos tomás de decir, bueno, voy a escribir desde la mirada de un adolescente que vive en un entorno que también es complicado, y cosas que ella capaz comenta de manera directa, uno puede ver de lo que sucede en su ambiente familiar o social, ¿no? Vos ¿en algún momento te sentás y lo decidís o es un trabajo que tal vez vos escribís y lo charlás con una editora o con un editor? En tu proceso de creación, digo. Uh-huh. Sí, bueno, hubo una primera versión en que además del personaje y su intensidad, había como fragmentos vistos desde un posible ovni. De hecho, el título provisional de trabajo que yo tenía en ese momento era OVNI, ¿no? Mi novela en la computadora se llamaba OVNI, porque, bueno, Genoveva lo que quiere es ese viaje radical a las galaxias, pero entonces yo tenía fragmentos en las novelas, pasajes que eran como relatados desde una mirada, desde un ovni, que podría ser una mirada divina, la mirada de Dios, la mirada de Zeus, del cosmos, ¿no? Con lo mucho que me importa el cosmos. Entonces eran pasajes más caóticos, más entrópicos, más líricos. Y tenía yo una agente literaria en ese momento que mandó la novela a un par de editores, de editoriales que se interesaron por ella y la rechazaron. Una de ellas tuvo la amabilidad, una de las editoriales, de entregar un informe de lectura que a mí me sirvió mucho, ¿no? Que en este informe me explicaban que era muy desafiante y muy desconcertante para un lector tener que moverse en dos registros tan distintos como tener esta adolescente y luego irse a la locura como si me hubiera fumado anfetamina o tomado anfetamina, a la locura cósmica. Entonces, y ahí es cuando decido, lo leo el informe y digo, ok, como a mí me interesa de toda esta historia, lo que más me importa en este momento es Genoveva y su posición de sujeto histórico, pues toda la parte entrópica de esta mirada desde el cosmos la voy a quitar. Entonces fue una renuncia dolorosa. Igual no me interesaba, digamos, no es que no me interesaba, igual sabía que no iba a publicar ya con las dos editoriales que la habían rechazado, pero tomé de la experiencia un aprendizaje de edición, ¿no? Entonces quité una renuncia, como digo, que como toda renuncia es un despojo, un despojarse, pues quité esas partes y se publicó la versión que ahora circula. Entonces recuerdo que un amigo que la había leído en esa primera versión me dice un día, yo tengo la primera versión de esta novela y cuando pasen los años te voy a decir que hay una versión incluso más bella y que esa es la que vale, me dice él, ¿no? Entonces, claro, es como que me está diciendo de algún modo, traicionaste un aspecto de la novela. Y no lo creo así porque lo más auténtico de la novela es Genoveva, es su mirada, su corazón. Sé que con esas otras partes, no sé, quizás habría sido un delirio más lindo, quizás algún rato experimente a ver qué tal se ve como libro con lo que quité. Claro, ¿no? Lo que no entró en esta, le podés dar vida en otro, incluso lo podés reformular. Así Sí, es. este vínculo con las editoras y los editores es bastante complejo, ¿no? Porque otras de las escritoras nuestras argentinas, Camila Sosa Villar, ella decía, vos te juntás con mujeres que son súper inteligentes y te vas con el ego destrozado. No es como vos que te dicen, bueno, sacale esta parte y cómo haces para superar ese momento. Bueno, no fue ese el momento más complicado en mi camino de escritora, porque como digo, lo que yo hice fue tomarlo como un taller de escritura y decir, ok, aquí hay una retroalimentación, voy a ver cómo queda
si aplico estas sugerencias, ¿no? Es decir, traté de hacer, como dice el dicho, una limonada con los limones que me habían dado. En otros casos sí ha sido como bien bajoneante que me hayan dicho no, o sí, nos interesa tu libro, pero si vos pagas la publicación, que es un modo de decirte no hay fondos, no hay respaldo económico para tu obra, porque no creemos que nos vaya a devolver nada. Entonces ahí sí me ha dolido mucho, muchas veces. Yo recuerdo una en particular hace muchos años, que era un libro con el que estaba muy ilusionada que saliera y no salió con la editorial que me ilusionaba tanto. Entonces recuerdo que estaba sola porque me acababa de llegar a Estados Unidos y encima esa soledad, ese estar en un lugar que no era el mío y esta negativa era como demasiado todo junto. Pero ahí es donde generalmente, supongo que es parte de mi temperamento, sale como la parte más alta de Neptuno, ¿no? Como energía astral. Y digo, no, más bien es ahora cuando voy a fortalecer mi pacto con mi arte. Es ahora cuando todo dice que no y todo está cerrado, es ahora cuando yo digo que creo más que nunca en lo que me interesa escribir y en lo que quiero escribir. Y voy a hacerlo, recuerdo muy bien que me dije eso como si fuera así un voto religioso. Me dije, voy a hacerlo hasta el último día de mi vida. Y lo que viva es lo que tengo por delante. Y recuerdo que esa decisión, ese voto, ese pacto que hice con mi escritura me dio muchísima fuerza. Me iluminó muchísimo en ese momento porque entonces supe que no estaba afuera el faro, ¿no? Lo que podía guiarme en la escritura, no estaba afuera de mí, que era una decisión, era un compromiso. Entonces, y ahí como que ese dolor se atenuó mucho, mucho, y ocupé todos esos meses en escribir, y bueno, fue muy, para mí como, no sé, fue, digamos, confirmar que la escritura es una gran compañera, es tu aliada. Bien, ¿y cómo fue tu relación con los concursos? Porque ganaste varios premios. ¿Cómo fue tu experiencia en ese mundo que es de los concursos literarios? En realidad, yo no soy muy suertuda con los concursos, honestamente. No, y no he concursado muchísimo a lo largo de mi vida. Quizás tiene que ver también con las experiencias que han ido formando el modo en que concibo mi literatura, ¿no? Una literatura hecha ladrillo a ladrillo. Entonces, para mí es más, digamos, más afortunado que ganarme un concurso el que un editor de verdad crea en mi libro y apueste hasta los cabellos por él. Entonces, eso para mí es como un super premio, porque no siempre pasa. A veces te publican porque tu nombre resuena y quieren meterte en el catálogo y después no mueven un dedo por tu libro, ¿no? Para mí es mucho más afortunado encontrar un editor, una editora que diga, lo pongo todo por tu libro. Entonces, eso es un premiazo, porque sabes que hay gente que está en contacto auténtico con la producción literaria, porque lo que pasa en muchos concursos es que uno aprende a desconfiar, ¿no? Uno sabe que hay concursos que de algún modo ya están vendidos o que uno tiene muchas menos oportunidades ahí porque no cumplís con ciertos perfiles, con ciertas estéticas que son las que venden más, y entonces uno sabe que ahí tiene bastante las de perder. Entonces, los concursos que he ganado, por ejemplo, el Cosecha Ñ, que fue toda una sorpresa para mí, mandé mi cuento realmente el día que se cerraba el plazo,
Pero lo mandé, esa vez sí supe que iba a ganar ese concurso. También fue como una corazonada muy fuerte, lo supe porque el cuento con el que gané ese concurso lo había pensado durante años. El cuento lo escribí rápido, pero es porque ya existía en mi imaginación durante muchos años. Entonces, cuando lo escribí, le di materia a los personajes. Yo supe, dije, estos personajes están vivos y los amo. Y quien lea este texto y no ame a estos personajes es un tonto. Entonces, este cuento va a ganar. Y sí, sí ganó. Entonces, creo que mi relación con los concursos es ambivalente, ¿no? Sé que te abren muchos caminos, te ponen como en la escena pública, a veces tienen buen dinero, y también muchos de ellos ya están predeterminados, tienen ahí un formato que quizás no se incline por uno. Y a pesar de eso, bueno, hay que seguir. Bien. Y con tu novela, vos tenés una novela que fue llevada al cine, ¿no? Esta que estamos hablando, de 98 segundos. ¿Cómo fue? ¿Fue un llamado telefónico o ya venías en charlas con este director de cine? Bueno, tengo una amiga muy querida, la poeta y narradora Paola Sensebe, que es una escritora boliviana, y ella es muy amiga de Juan Pablo Richter, el director. Entonces, un día conversando ambos, Paola le dice a Juan Pablo, tengo una novela que sé que vas a querer llevar al cine. Y les regala el libro. Y entonces Juan Pablo dice, sí, es verdad, o sea, Paola me conoce tanto que sabía que yo me iba a enamorar de este personaje y a querer darle el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, ahí es que Juan Pablo me escribe, acordamos conversar por Zoom y tenemos como un par de conversaciones bastante largas porque él quería entender mucho el libro y el personaje para luego poder trabajarlo desde la estructura cinematográfica. Entonces, fue de ese modo, a partir de la película ya nos hicimos muy amigos. Yo no participé digamos, en instancias de la película, no participé, solamente fue esa conversación preliminar. Y luego cuando me escribió la directora del casting para hacerme algunas preguntas sobre cómo yo imaginaba físicamente a ciertos personajes, ¿no? Entonces, eso fue todo, pero no participé en el guión ni nada de eso. Entonces fue también un momento muy emocionante cuando vi la película en plena pandemia. Juan Pablo me mandó un link secreto para que pudiera ver la película y en ese momento de tanto nerviosismo como fue la pandemia, pues ver la película fue también una respiración, un oxígeno precioso. ¿Y coincidís en el guión? Porque esa era la pregunta, ¿no? Si habías participado de la escritura del guión. ¿El guión respeta el libro o tiene sus desviaciones? Yo creo, digamos que un guión puede respetar un libro y sin embargo no reflejar su alma, ¿no? Puedes tener como escenas idénticas a como está en el libro y no haber entendido el latido de la vibración de una historia. Y yo creo que aquí en la adaptación que hizo Juan Pablo fue enormemente leal al espíritu del personaje, al espíritu de Genoveva. Realmente, como él dijo en una entrevista, fue una carta de amor para Genoveva. Es la actriz, que era una novela actriz, Irán Setún, llevó a cabo una interpretación actoral, pero increíble. Tuvo mucha química con Geraldine Chaplin, que hacía de la abuela de Genoveva. Entonces, sí reflejó lo importante de la historia y de los personajes. Y claro, tuvo su propio sello, ¿no? Porque una cosa es mi Genoveva
escrita y La Genoveva de Juan Pablo cinematográfica. Entonces tuvo su propia impronta, su propio camino, como que también me encantó porque Juan Pablo incorporó adentro de la novela como una subestética que era el pop kitsch de los 80. Entonces había como un clip musical, hay un clip musical en la novela que es así muy, realmente tipo Locomía, no sé si recuerdan. Hay un grupo musical en la película que es como Locomía y esa libertad, esa licencia me encantó, ¿no? Dentro de la película. Me pareció que le aportaba así como un delirio extra a la intensidad del personaje. Bueno, está genial. ¿Cuál fue la obra que más te costó escribir? La obra que más me costó escribir es la que estoy escribiendo. Ah. O la que ya terminé, pero estoy editando y entonces sufro mucho porque digo, ay, acá hay un pelo suelto por acá y por acá le sale un cuerno y cómo voy a limar este cuerno. Entonces, es lo que más me ha costado, pero por varios motivos, ¿no? Porque primero es una novela que a diferencia del 98 segundos sin sombra, que está más sostenida en la voz de un personaje, me gusta decir que 98 segundos sin sombra es una novela de la voz, trabajada desde la voz, literaria y subliteraria dentro del personaje. Esta otra en la que he estado trabajando estos años, que no es larga, pero me ha costado mucho, tiene muchos personajes, entonces cada uno sostiene un pilar distinto y eso es muy trabajoso, me genera muchas espirales, hay un aspecto ahí medio policial que también es para mí, me exige, ¿no? Algo con una habilidad que no tenía, entonces me exige trabajar lo policial. En eso estoy. Y veía que alguien preguntaba en el chat dónde se puede encontrar esta novela, 98 segundos sin sombra. La editó El Cuervo, editorial boliviana El Cuervo, que la distribuye también en Argentina. Sé que estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires, que está en algunas librerías, probablemente en Eterna Cadencia, por ejemplo. Entonces, sí es posible encontrarla con la edición boliviana del Cuervo. Sí, incluso si la ponen acá en internet, está en Sibals, está en Corrientes, en Penguin Libros, en Mercado Libre. En Mercado Libre encuentran todo. Sí, es Bueno, verdad. ahí está. ¿No? ¿Y la película se puede ver en YouTube o no sé si La verdad es que creo que todavía no, porque hasta hace poco la película estuvo participando de festivales, entonces no sé, yo tendría que preguntarle al director en qué plataforma es posible mirar la película, pero yo igual, mi esposo, por ejemplo, que enseña literatura y estaba enseñando cine hace un semestre, quiso proyectar la película y lo hizo, pero el propio Juan Pablo fue quien envió el enlace y todo, porque no había una plataforma donde acceder a la película, ¿no? Todavía, espero que ya pronto. ¿Y tienes perspectiva de venderla a alguna de estas plataformas famosas o no? Ojalá, porque en realidad él compró los derechos para el cine, entonces ya eso está bajo sus decisiones, ¿no? Ese es otro aspecto de, digamos, cuando publicas, yo pienso que es bueno en lo posible tener un agente literario, aunque uno se queje, porque a uno a veces dice, mi agente no me ha conseguido nada, más me conseguí yo misma con mis amigos editores, sí, pero tu agente ve aspectos de un contrato que uno no puede ver. Entonces, yo ahora estoy con una agente literaria
que es una amiga, que entiende mis búsquedas, mis deseos. Juntas proyectamos cosas. Entonces, si digamos aquí en el grupo hay gente que publica o que va a publicar, esa instancia puede ser muy beneficiosa, ¿no? Trabajar con un agente o una agente literaria. Sí, anteriormente habían preguntado dónde podían encontrar estos editores que se comprometen con la obra del autor, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo reconocer un editor? Yo creo que mirando el catálogo de una editorial, viendo si, por ejemplo, esa editorial no solo publica a gente que ya tiene un nombre, un recorrido, sino que también hace apuestas por literaturas todavía desconocidas. Ese gesto para mí es fundamental. Me dice que hay una pasión editora ahí real. También ver cómo se mueve la editorial en términos de hacer llegar los libros a la prensa, a los lectores, porque si una editorial te publica, hace la presentación del libro y luego se olvida que existís y que tú, sobre todo, no que existe uno, sino que el libro existe, y no hace lo posible por ponerlo al alcance de comunidades lectoras que no siempre están en el centro de los campos culturales, que hay comunidades lectoras muy periféricas. Si los editores hacen el esfuerzo y uno lo ve, lo puede ver, Instagram es un buen lugar para saber cómo se está moviendo una editorial, ¿no? Cómo llega a esos lugares. Si uno ve que llega, pues estamos ante una buena editora, un gran editor. Entonces, creo que es analizar como esos factores. Y por supuesto que te paguen tus derechos de autor, porque la escritura es un trabajo. Muy bien. Principalmente, ¿no? Que te paguen los derechos por el trabajo. Así es. Sí, y esto que decías del Instagram, claro, aparte del Instagram es muy fácil, ¿no? Porque son instantáneas, y uno ya de un golpe de vista, no es que tenés como el Facebook que leer, que bajar, Sí, es más fácil. así es. Bien, bueno, muy bien. ¿Quieren, chicas, y todos quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta? Muy bien, Mercedes levantó la mano virtual. Sí, Mercedes. Perdón, mi perro está estornudando. Disculpen. ¿No? Muy bien. Mercedes, no te escuchamos. Estás mutada o Sí, muteada. sí, ahora. No, quería agradecer mucho a Giovanna y al espacio de la diplomatura, decirle que las extraño a todas. Y estaba pensando, porque bueno, Bolivia es un país tan cercano a nosotras acá en Argentina, y qué poca que literatura que conocimos. O sea, yo he leído algunos artículos de Bolivia, el feminismo popular, pero digamos de escritoras o escritores, tratando de recordar. Y a mí Bolivia es un país que incluso estaba pensando, me voy a ir a vivir a Bolivia, mientras te escuchaba. Pero quería preguntarte si hay, yo no te conocía, Giovanna, bueno, si hay otras escritoras o escritores que vos puedas recomendar. Bueno, yo vivo en Rosario, que es diferente de Buenos Aires, que Claro. uno en Buenos Aires, en la librería de calle Corrientes, en una época me encantaba ir, ahora es bastante complicado económicamente. Pero sí hay en Rosario, hay bibliotecas populares. Y en las bibliotecas populares muchas veces a mí me preguntan, porque recibían hasta ahora un dinero de parte de la Conavit, y me preguntan qué libros pueden traer ellos. Entonces, si vos tenías algunos para recomendar, así yo les puedo decir, o sea, hay dos bibliotecas populares en Rosario y en los pueblos
también donde yo me comunico. Esto era. Bueno, y agradecer el espacio y saludarlas a todas. Gracias, Mercedes. Bueno, en Argentina hay algunos escritores, escritoras bolivianas que tienen desde hace unos años muy buena circulación y buena llegada porque han sido editados por ejemplo, Eterna Cadencia, ¿no? Que es una editorial bastante leída, con buena distribución. Por ejemplo, ahí están Maximiliano Barrientos, que es un escritor cruceño que escribe ciencia ficción, muy buena ciencia ficción. Liliana Colanzi, Edmundo Paz Soldán. También ha sido editada por otras editoriales independientes, Magela Buduán y Claudia Peña. Y sé que Portaculturas, que es una editorial que me parece que es parte de un proyecto de la Universidad de Córdoba o algo así, no estoy muy segura, pero Portaculturas, cuando estuvo dirigida por Magdalena González Almada, una profesora argentina y una gran crítica literaria que se ha ocupado muchísimo de la producción boliviana, es una experta en literatura boliviana, ella es profesora en Córdoba. Ella ha editado a varios escritores bolivianos que tienen como propuestas más periféricas y muy interesantes, como Juan Pablo Piñeiro o Rodrigo Urquiola Flores, por nombrar un par, ¿no? O estos autores, por ejemplo, Juan Pablo Piñeiro, se acerca mucho a las mitologías andinas, pero desde una imaginación así febril, casi barroca, y está editado por Portaculturas en Argentina. Los libros son de precios accesibles, entonces creo que es una buena idea mirar el catálogo de Portaculturas. Muchas gracias. Gracias a vos, Mercedes, y qué lindo que desees pasar por Bolivia en algún momento. Bueno, ahí ya les dejé en el chat, sí, los links de lo que Giovanna va comentando. ¿Y vos, Giovanna, trabajás o tenés una editorial? La editorial Sí. Mantis. Sí, junto a Magela Buduán, y ahora hemos invitado a otra joven editora, que es la escritora mexicana Jimena Santaolalla. Entre las tres llevamos adelante Mantis, y nuestro sello publica sobre todo o únicamente a la producción narrativa de mujeres, de escritoras. Entonces, tenemos un catálogo muy variado, todavía es pequeño porque nuestros recursos materiales no son vastos, siempre estamos ahí luchándola. Publicamos un promedio de 3 a 4 libros por año y desde el 2017, pero tenemos, si ustedes se acercan a nuestro catálogo por Instagram, en el Linktree, van a ver que tenemos escritoras increíbles como desde Cristina Rivera Garza, García Freire, que es una escritora ecuatoriana, Natalia García Freire, que es impresionantemente talentosa. En fin, hacemos apuestas mirando el panorama latinoamericano y tratando de que circulen obras que de otro modo, por ejemplo, es más difícil que lleguen a Bolivia. Bien, yo les estoy poniendo los links. Ahí está. Muy bien. Y fue una decisión espontánea de decir, bueno, vamos a editar mujeres de tal grupo, no sé si social o etario. Justamente lo que nosotras buscamos y estamos siempre alertas, por eso no es que las tres pensemos idénticos, ¿no? Discutimos entre las tres. Alguien a veces dice, ¿qué tal esta? Y la otra dice, no, mejor esta otra. Siempre llegamos a un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque tratamos de no ser repetidoras de un canon que ya está formado.
sino más bien cuestionar el canon diciendo, además de esta gran escritora ya establecida, hay esta otra voz nueva que puede dialogar sin pudor con esta otra. Es decir, tratamos de desjerarquizar lo que el mercado tiende a jerarquizar, a decirte esto es lo mejor, lo más, esto no tanto, ¿no? Y nosotras creemos que es necesario leer sin crear esas asimetrías, ¿no? Leer con una estantería heterogénea, diversa, que además desmitifique y destruya los coágulos de poder simbólico-cultural que tienden a formarse. Digamos que hace unos años hay un boom en esto, ¿no? En enfocarse un poco más a la literatura escrita por mujeres, la literatura no tan canónica, tal vez, que hable de otros temas desde el punto de vista de la mujer, ¿no? No sé, a mí me parece que es como todo un movimiento que se viene dando. Sí, yo creo que es una reacción natural de esa maestra tremenda que es la propia literatura, la propia escritura, ¿no? Como ente fenomenológico, que cuando vimos que las grandes editoriales transnacionales tendían a crear los mapas de lo que debía ser considerado literatura y lo que no, entonces me parece que fue como una respuesta espontánea de escritoras y escritores que decidieron convertirse en editores y editoras, de decir, bueno, si las editoriales no van a mirar toda esta complejidad como se merece, con un lente complejo, entonces lo vamos a hacer, así sea minúsculamente y fragmentariamente, lo vamos a hacer. Y entonces me parece que fue una respuesta sincronizada, espontánea, de América Latina principalmente. Ahora también Europa tiene muchísimas editoriales independientes que de algún modo replican el modelo, ¿no? Pero me parece que fue desde América Latina donde surgió esa necesidad de crear sellos que dijeran, ok, si no estamos dentro de esa mirada globalizadora, pues no nos importa, vamos a crear otra mirada. Además, un canon tan marcadamente masculino, ¿no? Además. Igual es importante la literatura de hombres jóvenes, ¿no? Porque a veces yo busco autoras jóvenes que ya tengan digamos, como una carrera, que ya son escritoras, ¿no? Y bueno, y escriben temas muy, muy interesantes, ¿no? Porque es todo un movimiento, decir, bueno, basta. Además hay países que, no sé, a mí me pasó con Perú, de pronto son todos hombres o son hijas de alguien, o como que es complicado, ¿no? Para algunos países abrirse camino, ¿no? También. Sí. Sí, claro, porque también desde lejos de América Latina se tiende a ver a América Latina como una masa informe. Todos los campos culturales idénticos. Y no es cierto. Argentina, por ejemplo, tiene un campo cultural literario muy maduro, ¿no? Muy experimentado, con muchísima escritura y posibilidades de escritura y facultades de literatura. Entonces, no es comparable el campo cultural en lo literario a, por ejemplo, un campo todavía en formación como es el de Bolivia o como lo puede ser el de Ecuador, el de Paraguay. Entonces, también regionalmente hablamos de situaciones distintas. Y cuando a veces se mira desde, qué sé yo, desde las Europas, se mira América Latina, es, como digo, un mismo contorno sin ver sus especificidades, ¿no? Y es justamente en la especificidad donde está la riqueza, en lo singular, donde se hace una propuesta distinta en cada caso. Bueno, ¿alguien más quiere? Acá, Graciela, levantaste la mano. Sí, te adiviné, ¿viste? Ibas a decirlo. Bueno, primero agradecerle a Giovanna, bueno, todo lo que está diciendo, que es espectacular. Y la pregunta que yo tenía era,
Vos hablaste, Giovanna, de esta editorial que tenés, que está llevando ahora adelante, y la pregunta que yo te quería hacer era, ¿qué tienen en cuenta, si vos me podés decir, qué tienen en cuenta cuando juzgan un manuscrito, o si querías dar algún consejo de qué tendríamos que tener en cuenta cuando enviamos un manuscrito? Oh, gracias por esa pregunta, Graciela. Porque claro, me toca estar como de los dos lados, ¿no? Y ahora que yo también voy a tener que mandar otra vez mi libro a consideración de editores, pues también esa pregunta me es absolutamente válida y actual. ¿Cómo lo van a mirar? ¿Cómo deberían mirarlo? Bueno, yo creo, en el caso nuestro de Mantis, pero me parece que en el caso de muchas editoriales, se busca cuando digo estilo, no me refiero solo, por ejemplo, a qué adjetivos usamos o cómo, sino una voz que uno pueda decir, creo que esta voz no la he escuchado o no la he escuchado mucho. Porque si nos pasa al revés, si decimos, esto se parece tanto a lo que escribe fulana o a lo que escribe sutano, es tan parecido que si lo firma ella o él o la otra, me lo creo. Entonces es ahí cuando tenemos un punto en contra, ¿no? De decir, es que no queremos esos ecos repetidos y que claro, sobre todo en algunas escritoras que son más jovencitas, puede haber la tentación de querer escribir como tal que ya está siendo muy leída. Entonces se trata de hacer las mismas exploraciones, trabajar con un mismo eco de la lengua literaria, y entonces ahí es más difícil encontrar la autenticidad de una voz. Entonces, nos seduce mucho más cuando, por muy imperfecto que sea un texto, hay una voz ahí que es nueva. No nueva porque por la novedad, tampoco eso es el valor, ¿no? Sino en el sentido de que hay como una emoción que está ahí resonando, que parece muy suya, muy de ese texto, muy de esa escritora, y entonces se nos paran las antenitas de vinil y decimos qué interesante, y seguimos leyendo, y si además de eso hay, por decir, una historia que por mucho, porque en realidad casi todo lo hemos narrado en la vida, ¿no? Pero por mucho que en esa historia ya la hayan visitado otros escritores, otras escrituras, si hay ahí, por ejemplo, un enfoque distinto, un ángulo ligeramente diferente, entonces decimos, a ver, publiquemos a esta escritora que tiene algo nuevo para contarnos. Uy, excelente. Excelente lo que dijiste. Sí, Gracias. sí. Gracias a vos, Graciela. Algo que no deberían hacer cuando uno quiere presentar un texto para publicar, hay algo que vos decís, no hagan esto. A ver, ¿qué no hacer? Lo que pasa es que también yo confío mucho en el propio aprendizaje, error, prueba, acierto, porque cada camino es tan, tan único que si yo digo esto no hagan, pero lo haces y te sale bien, quiere decir que hay ahí una intuición que no es modélica, ¿no? La intuición nunca es un formato. Entonces, más que el no hagan, lo que yo sí creo es que uno tiene que abrazarlo, su camino literario, como venga, con muchos no, con muchas puertas cerradas. Eso sí es lo que puedo decirles, hagan eso, sí abracen su camino literario con orgullo y como les toque. ¿Qué pienso que no deberían hacer? Apurarse. Creo que eso es algo que sí puedo sugerir, ¿no? Porque me ha pasado también en la ansiedad, en el deseo de que te lean, uno puede darse prisa y mandar un texto que no está acabado,
que necesita más trabajo, y entonces uno lo quema el texto mostrándolo así como está. Eso puedo decir que a veces es mejor seguir renunciando al impulso y trabajar un poco más. Eso, no se apuren. Bueno, genial. Hay que seguir, es todo un trabajo. Así es. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, Julieta. Julieta. Hola, buenas tardes. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y hasta hace años había pocas mujeres que escribieran ciencia ficción, casi todos eran hombres. Ahora por suerte hay muchas mujeres, en nuestro país también hay mujeres que escriben ciencia ficción. Yo la novela tuya no la leí todavía, estoy leyendo cuentos porque los leo de camino al trabajo y en el trayecto puedo terminarlo al cuento, y tus dos libros me parecieron hermosos los dos. Para comerte mejor, Yuku, me pareció un cuento que se lo recomendé a todos los conocidos porque me encantó, y de Tierra Fresca de su tumba, La mansedumbre es mi cuento preferido, me generó hasta sensaciones físicas. Me encantaron tus libros de cuentos y quería preguntarte, porque es distinto escribir una novela donde hay espacio para desarrollar el personaje, y el cuento es más breve, hay que ser más conciso, y tus cuentos cierran, son hermosos. Que nos cuentes cómo te inspirás para hacer los cuentos, cómo es la parte creativa de los cuentos. Gracias, Julieta, por todo lo que decís. Bueno, en realidad creo que mis cuentos tienen el potencial de volverse novelas o por lo menos novelas. Lo digo esto porque me acerco con ese pequeño anhelo que lo contengo. Es como ir montada en una carroza que está tirada por 3 caballos. Para mí eso es un cuento, ¿no? Entonces me toca jalar a los 2 de los costados y que el capitán sea el de en medio, porque si yo me dejo llevar por los 3 caballos voy a terminar en una novela algo desbocada. Entonces, para mí el cuento, como es en mi caso, en mis intereses, en mi estilo, en mi poética, es una novela contenida. Eso es un cuento para mí, ¿no? Por eso en mis cuentos hay como mucho recurso de visitar el pasado de los personajes. En casi todos los cuentos hay una pequeña visitación ahí donde se ha instalado el trauma, porque el cuento para mí es como el relato de un trauma, ¿no? Si tuviera que decir en un diccionario muy mío, ¿qué es el cuento? Género, dícese del género que narra el trauma del personaje. Creo que eso escribiría en mi diccionario. Entonces, para ir a ese trauma, esa semilla, necesito visitar el pasado en destellos, en fragmentos. Y para que ese pasado no lo trague al texto entero, porque si no, como digo, sería una novela, me toca contenerlo. Entonces, ¿cómo veo el trabajo de escribir un cuento? Como una constante lucha de contención, de decirle a mi texto, no, ya dijiste lo que tenías que decir, no te explayes más, ya no nos importa si el personaje se envenenó con raticida o con soda cáustica, lo que importa es que se envenenó. Entonces voy como exigiéndole al cuento que diga solo lo que me interesaba que dijera en ese viaje al pasado, para luego anudar con el conflicto en el que ahora el personaje está inmerso y que casi siempre tiene que ver con, yo había acarreado este trauma y ahora me toca resolverlo de la peor de las maneras, ¿no? Creo que esa estructura es la que me interesa articular en los relatos que he desarrollado. Así que bueno, he tratado de explicarlo lo mejor que he podido. Gracias, Julieta. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Escribiste poesía alguna vez? No, la verdad que no, pero algún personaje mío sí escribió. Entonces, pero yo no. Como me encanta la poesía y recurro a ella mucho cuando tengo un bloqueo en plena escritura, yo soy mucho de leer poesía, pero no la escribo. Ahora en la novela en la que estoy sí tengo un personaje que escribe canciones
La canción es para mí, en este caso, una hermana gemela de la poesía. Entonces, ahí me desahogo, ¿no? Que le den palo al personaje por sus canciones. Es él. Bueno, muy interesante, lo haces como de una manera indirecta. Sí. Bien, Graciela, ¿querés hacer una pregunta? Sí, buenas tardes a todos. Qué alegría poder saludarte, Giovanna. Tal vez tú no me conoces, pero yo sí te conozco a ti. Soy también otra de las autoras de nuestro país, de Bolivia, y sí he podido tener la fortuna de leer tanto a Giovanna como a Edmundo Paz Soldán, como a Liliana Colanzi, que son autores que ya mencionó justamente. Y pues me hace feliz el que ahorita pueda conocer la gente de Argentina un poquito más de nuestra literatura, porque sí es un poco desconocida la literatura boliviana. Así que estoy feliz y agradecida porque estés en este taller también. Y solo un saludo grande para ti también. Muchísimas gracias, Graciela, de verdad que qué lindo que estés en este grupo y gracias por haber seguido el rastro de nuestras escrituras. Me decís que también escribís, así que seguramente encontraré algún texto tuyo y voy a leerte con mucha ilusión. Gracias, saludos para todos. Bien. Sí, nosotros, esto es una diplomatura en escritura creativa que se da de manera gratuita. Se inscribieron estudiantes de todos los países de Latinoamérica, tenemos por ahí algunas españolas y de vez en cuando así de otros países, también de Europa o tal vez de algún lugar de Estados Unidos, ¿no? Pero mayormente este año, bueno, tuvimos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Venezuela, de Paraguay. Ay, me van a matar, porque no lo tengo, me voy a olvidar. Bueno, ustedes me dicen si por acá me olvidé de algún país, pero sí, son varios. Y es muy interesante que Sí, sean... se nota que es muy interesante. Son miradas muy diferentes, pero bueno, para mí es el orgullo de que sea algo gratuito y abierto a Latinoamérica, ¿no? Más que nada. Así que bueno, gracias Graciela Ortuño por estar en el taller. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Rita, abriste la cámara. Rita quiere hacer una pregunta. No quiero preguntar, quiero saludar a Giovanna y a todas las compañeras y compañeros y a vos, Ana. La verdad que es un orgullo que se den este tipo de diplomaturas, talleres, cursos para toda la comunidad de Latinoamérica y del mundo en este caso específico. Creo que te olvidaste de algún peruano o alguna peruana que también en el taller. Es hermoso poder participar y aprender. Y conocer a escritoras y escritores como vos, Giovanna. Un placer realmente, gracias. Muchas gracias, Rita, qué gusto conocerte por esta vía, además de realmente un grupo tan increíblemente diverso y tan democrático, tan lindo. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna. Nos vamos con un montón de ideas, nos vamos pensando, si nos dejás ahí varias cosas para tener en la mente en esto de la reflexión de la escritura creativa, ¿no? Y el acto de escribir. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande. Y bueno, fue un gusto tenerte acá en la Universidad Provincial de Ezeiza, ¿sí? Con esta charla que la vamos a subir a YouTube. Así que después, si querés, te mando por correo ahí. Genial. Sí, mandame por favor, Ana. Muchas gracias a todas, a todos. Les mando abrazos y que bueno, que la escritura sea siempre inspirada y productiva. Suerte con sus proyectos.